Era una noche tranquila. La brisa movía suavemente las hojas de los árboles y la luna iluminaba el sendero con su luz tenue. Miguel caminaba por el bosque como lo hacía cada noche después del trabajo. Era su forma de desconectar del bullicio de la ciudad, de respirar aire fresco y disfrutar de la serenidad que solo la naturaleza podía ofrecerle. Sin embargo, aquella noche no sería como las demás. Mientras avanzaba por el sendero de tierra, un sonido inesperado interrumpió la calma. Un leve crujido provenía de los arbustos a su derecha. Miguel se detuvo en seco. Al principio pensó que podía ser un animal pequeño, quizás un gato callejero o un erizo moviéndose entre las hojas. Pero entonces lo escuchó de nuevo. Esta vez no fue solo un crujido, sino algo más, un sonido apenas perceptible, un gemido suave y lastimero que hizo que su corazón se acelerara. La sensación de inquietud comenzó a invadirlo. No podía explicar por qué, pero sentía que había algo fuera de lo común en aquel ruido. Dio un paso hacia los arbustos, tratando de entrecerrar los ojos para ver más allá de la oscuridad, pero no logró distinguir nada con claridad. ¿Hola?, preguntó con cautela, esperando que su voz rompiera el silencio y le diera algún tipo de respuesta. Nada. Solo el sonido del viento y el lejano croar de algunas ranas en la charca cercana. Pero cuando estuvo a punto de alejarse, el sonido volvió, esta vez un poco más fuerte. Miguel tragó saliva. La curiosidad pudo más que el miedo. Se agachó y con manos temblorosas apartó las ramas de los arbustos. Lo que vio lo dejó sin palabras. No podía ser cierto. Lo que yacía en la hierba, entre las sombras de la noche, era algo que jamás habría imaginado encontrar. Pero aún no podía comprender lo que realmente significaba aquello. No te pierdas la siguiente parte de esta impactante historia. ¿Qué crees que encontró Miguel en los arbustos? La respuesta te sorprenderá. No olvides seguirnos para descubrirlo en la próxima entrega. El corazón de Miguel latía con fuerza. Su respiración se había vuelto más pesada, como si el aire se negara a llenar sus pulmones. Sus manos temblorosas seguían apartando las ramas con cuidado, como si temiera que cualquier movimiento brusco pudiera alterar lo que fuera que estuviera oculto en la espesura. La luna, alta en el cielo, derramaba su luz pálida sobre el bosque, pero no era suficiente para ver con claridad. Miguel sacó su teléfono con manos sudorosas y encendió la linterna. El haz de luz iluminó la hierba y las hojas húmedas, y entonces lo vio. Primero, solo distinguió una pequeña forma entre la maleza. Era algo envuelto en una tela blanca, apenas perceptible entre las sombras. Al acercarse más, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La tela estaba sucia, manchada con barro y hojas secas. Pero lo que lo dejó sin aliento fue el movimiento. Algo dentro de aquel bulto se movía. Miguel sintió un nudo en el estómago. Sus pensamientos se arremolinaron en su cabeza, tratando de encontrar una explicación racional. Su primera idea fue que podía tratarse de algún animal atrapado en un pedazo de tela, pero pronto se dio cuenta de que estaba equivocado. Entonces, escuchó nuevamente aquel sonido. Era un llanto. Un llanto suave, débil, apenas audible sobre el murmullo del viento entre los árboles. Pero no cabía duda. No era un animal. Era algo mucho más frágil, mucho más vulnerable. Miguel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Su mente luchaba por procesar lo que veía, lo que oía. No podía ser cierto. No podía ser real. Pero lo era. Con extrema delicadeza, se arrodilló sobre la hierba húmeda y con un movimiento tembloroso, apartó la tela que cubría aquel pequeño cuerpo. Su corazón se detuvo. Allí, entre las sombras del bosque, en el frío suelo cubierto de hojas, había un bebé. Miguel sintió que la sangre se le helaba en las venas. Era un recién nacido. Su piel era pálida, sus mejillas estaban frías, y aunque sus ojos estaban cerrados, su diminuta boca temblaba con suaves sollozos. La mente de Miguel entró en estado de alerta. Se obligó a reaccionar. «Dios mío», susurró, sintiendo como su propia voz se ahogaba en su garganta. El bebé se removió ligeramente, estremeciéndose por el frío de la noche. Miguel notó que su cuerpecito apenas estaba cubierto por una delgada manta.
Su pecho subía y bajaba con dificultad, como si cada respiración fuera un esfuerzo titánico. Las preguntas comenzaron a invadir su mente. ¿Quién había dejado a este bebé aquí? ¿Cómo era posible que alguien hiciera algo así? ¿Cuánto tiempo llevaba expuesto al frío? ¿Seguiría con vida si no lo hubiera encontrado? Pero no era momento de pensar. Era momento de actuar. Miguel se quitó la chaqueta rápidamente y envolvió con ella al bebé, tratando de darle un poco de calor. Podía sentir la fragilidad del pequeño en sus manos, el peso apenas perceptible de su diminuto cuerpo. Su mente aún no lograba procesarlo del todo, pero su instinto le decía que tenía que hacer algo. Miró a su alrededor, como si esperara ver a alguien escondido en las sombras, como si alguien fuera a salir de entre los árboles y decirle que todo esto era un malentendido. Pero el bosque estaba vacío. No había señales de nadie. Miguel sintió una mezcla de emociones apoderarse de él. Miedo, incredulidad, pero sobre todo una profunda sensación de responsabilidad. No podía dejar al bebé allí. No podía ignorar lo que acababa de encontrar. Pero entonces, justo cuando estaba a punto de levantarse con el bebé en brazos, algo más llamó su atención. Unos pasos. Miguel sintió que el aire se volvía denso. Alguien más estaba allí. Las ramas crujieron no muy lejos, y su corazón comenzó a latir con más fuerza. Su mente se llenó de preguntas. ¿Era la persona que había abandonado al bebé? ¿Alguien que lo estaba buscando? ¿O acaso alguien que lo había estado observando todo el tiempo? No te pierdas la siguiente parte de esta increíble historia. Lo que Miguel está a punto de descubrir cambiará todo por completo. ¿Quién está en el bosque con él? ¿Qué secretos esconde esta noche? La verdad es más impactante de lo que imaginas. Sigue atento para la tercera parte. El corazón de Miguel golpeaba su pecho como si intentara escapar. Se quedó inmóvil, con el bebé envuelto en su chaqueta, apretándolo contra su cuerpo en un instinto natural de protección. Los pasos en la maleza eran lentos, calculados. No eran los movimientos erráticos de un animal, sino algo mucho más inquietante. Había alguien más en el bosque con él. Miguel sintió como su piel se erizaba. Un sudor frío recorrió su espalda mientras giraba la cabeza en todas direcciones, intentando ver entre los troncos de los árboles y la maleza oscura. La linterna de su teléfono aún estaba encendida, pero la luz parecía demasiado débil para atravesar la negrura del bosque. ¿Hola? Preguntó con un hilo de voz, aunque en realidad no quería recibir respuesta. El silencio fue su única contestación. El sonido de las hojas secas crujiendo bajo unos pies volvió a escucharse, esta vez más cerca. Miguel sintió como su garganta se cerraba. Su instinto le gritaba que corriera, que no se quedara allí, pero sus piernas parecían clavadas al suelo. Y entonces, lo vio. Entre los árboles, una silueta. Apenas una sombra en la penumbra, pero inconfundible. Alguien estaba de pie, observándolo. No se movía, no hablaba. Solo estaba allí, una presencia oscura entre los troncos. Miguel sintió que la adrenalina se disparaba en su cuerpo. Cada segundo se hacía eterno. La mente le trabajaba a 1000 por hora. ¿Quién era esa persona? ¿Era alguien que había venido a buscar al bebé? ¿O era el responsable de haberlo dejado abandonado? El bebé en sus brazos dejó escapar un pequeño gemido, como si sintiera el peligro que lo rodeaba. Miguel apretó la mandíbula y con un esfuerzo casi sobrehumano logró moverse. Retrocedió un paso. La silueta entre los árboles tampoco se movió. Otro paso más. El aire se sentía pesado, casi sofocante. Cada sonido del bosque, cada hoja que caía, cada pequeño crujido bajo sus pies parecía amplificarse en su cabeza. Y entonces, la silueta habló. No te lo lleves. La voz era baja, pero firme. Una voz femenina. Miguel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Giró la linterna en dirección a la figura, pero en cuanto la luz la alcanzó, la sombra se movió rápidamente, desapareciendo entre los árboles. «¡Espera!», exclamó Miguel, pero la figura ya se había desvanecido. El miedo y la confusión lo invadieron.
¿Quién era ella? ¿Por qué había dicho eso? ¿Qué significaba todo esto? No podía quedarse allí. Debía sacar al bebé del bosque. Con pasos rápidos pero cuidadosos, Miguel comenzó a moverse en dirección al camino que lo llevaría de vuelta a la carretera. Cada pocos segundos miraba sobre su hombro, temiendo ver nuevamente aquella figura entre los árboles. Pero no había nada. El bebé respiraba con dificultad. Necesitaba ayuda. Miguel sabía que cada segundo contaba. Finalmente, tras lo que parecieron minutos interminables, llegó al borde del bosque. El resplandor lejano de los faroles de la carretera le dio un mínimo de alivio. Apresuró el paso y sacó su teléfono, marcando el número de emergencias con manos temblorosas. ¿Cuál es su emergencia?, dijo una voz al otro lado de la línea. Miguel apenas pudo encontrar las palabras. Encontré un bebé. En el bosque. Está vivo, pero necesita ayuda. La operadora comenzó a hacer preguntas, pidiendo su ubicación, describiendo el estado del bebé. Miguel respondió lo mejor que pudo mientras seguía caminando hacia la carretera. Pocos minutos después, las luces de una patrulla y una ambulancia iluminaron la noche. Miguel sintió que sus piernas casi fallaban al ver la ayuda llegar. Los paramédicos se acercaron de inmediato. Tomaron al bebé con extrema delicadeza y comenzaron a revisar sus signos vitales. Miguel observó en silencio, sintiendo una extraña mezcla de alivio y preocupación. Uno de los oficiales, un hombre de rostro serio y mirada inquisitiva, se acercó a él. ¿Puede contarnos exactamente qué pasó? Miguel tragó saliva. Estaba caminando por el bosque, escuché un ruido, un llanto. Me acerqué y lo encontré allí, envuelto en una manta. No había nadie más, o al menos eso pensé. El oficial entrecerró los ojos. ¿Alguien más? Miguel sintió un escalofrío al recordar la silueta en la oscuridad. Había alguien. Una mujer. No la vi bien, pero me dijo algo antes de desaparecer. ¿Qué le dijo? Miguel respiró hondo antes de responder. Me dijo, no te lo lleves. El oficial se quedó en silencio por un momento. Luego miró a sus compañeros y asintió. Vamos a revisar el área. Si hay alguien más por allí, lo encontraremos. Mientras los agentes se adentraban en el bosque, Miguel observó cómo los paramédicos colocaban al bebé en una incubadora portátil dentro de la ambulancia. ¿Estará bien?, preguntó con voz temblorosa. Una de las paramédicas le sonrió con amabilidad. Hizo lo correcto al encontrarlo. Lo llevaremos al hospital para asegurarnos de que esté estable. Miguel asintió, pero su mente seguía atrapada en la imagen de aquella mujer en el bosque. ¿Quién era? ¿Era la madre del bebé? Si lo era, ¿por qué lo abandonó? Y si no lo era, entonces, ¿qué quería decir con aquellas palabras? Pero lo que Miguel no sabía era que la historia estaba lejos de terminar. En los días siguientes, se revelaría una verdad aún más impactante, algo que cambiaría su vida para siempre. No te pierdas la última parte de esta historia. Lo que está a punto de descubrirse te dejará sin aliento. El corazón de Miguel golpeaba su pecho como si intentara escapar. Se quedó inmóvil, con el bebé envuelto en su chaqueta, apretándolo contra su cuerpo en un instinto natural de protección. Los pasos en la maleza eran lentos, calculados. No eran los movimientos erráticos de un animal, sino algo mucho más inquietante. Había alguien más en el bosque con él. Miguel sintió como su piel se erizaba. Un sudor frío recorrió su espalda mientras giraba la cabeza en todas direcciones, intentando ver entre los troncos de los árboles y la maleza oscura. La linterna de su teléfono aún estaba encendida, pero la luz parecía demasiado débil para atravesar la negrura del bosque. ¿Hola?, preguntó con un hilo de voz, aunque en realidad no quería recibir respuesta. El silencio fue su única contestación. El sonido de las hojas secas crujiendo bajo unos pies volvió a escucharse, esta vez más cerca. Miguel sintió como su garganta se cerraba. Su instinto le gritaba que corriera, que no se quedara allí, pero sus piernas parecían clavadas al suelo. Y entonces, lo vio. Entre los árboles, una silueta.
apenas una sombra en la penumbra, pero inconfundible. Alguien estaba de pie, observándolo. No se movía, no hablaba. Solo estaba allí, una presencia oscura entre los troncos. Miguel sintió que la adrenalina se disparaba en su cuerpo. Cada segundo se hacía eterno. La mente le trabajaba a 1000 por hora. ¿Quién era esa persona? ¿Era alguien que había venido a buscar al bebé? ¿O era el responsable de haberlo dejado abandonado? El bebé en sus brazos dejó escapar un pequeño gemido, como si sintiera el peligro que lo rodeaba. Miguel apretó la mandíbula y con un esfuerzo casi sobrehumano logró moverse. Retrocedió un paso. La silueta entre los árboles tampoco se movió. Otro paso más. El aire se sentía pesado, casi sofocante. Cada sonido del bosque, cada hoja que caía, cada pequeño crujido bajo sus pies parecía amplificarse en su cabeza. Y entonces, la silueta habló. No te lo lleves. La voz era baja, pero firme. Una voz femenina. Miguel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Giró la linterna en dirección a la figura, pero en cuanto la luz la alcanzó, la sombra se movió rápidamente, desapareciendo entre los árboles. «¡Espera!», exclamó Miguel, pero la figura ya se había desvanecido. El miedo y la confusión lo invadieron. ¿Quién era ella? ¿Por qué había dicho eso? ¿Qué significaba todo esto? No podía quedarse allí. Debía sacar al bebé del bosque. Con pasos rápidos pero cuidadosos, Miguel comenzó a moverse en dirección al camino que lo llevaría de vuelta a la carretera. Cada pocos segundos miraba sobre su hombro, temiendo ver nuevamente aquella figura entre los árboles. Pero no había nada. El bebé respiraba con dificultad. Necesitaba ayuda. Miguel sabía que cada segundo contaba. Finalmente, tras lo que parecieron minutos interminables, llegó al borde del bosque. El resplandor lejano de los faroles de la carretera le dio un mínimo de alivio. Apresuró el paso y sacó su teléfono, marcando el número de emergencias con manos temblorosas. «¿Cuál es su emergencia?», dijo una voz al otro lado de la línea. Miguel apenas pudo encontrar las palabras. Encontré un bebé. En el bosque. Está vivo, pero necesita ayuda». La operadora comenzó a hacer preguntas, pidiendo su ubicación, describiendo el estado del bebé. Miguel respondió lo mejor que pudo mientras seguía caminando hacia la carretera. Pocos minutos después, las luces de una patrulla y una ambulancia iluminaron la noche. Miguel sintió que sus piernas casi fallaban al ver la ayuda llegar. Los paramédicos se acercaron de inmediato, tomaron al bebé con extrema delicadeza y comenzaron a revisar sus signos vitales. Miguel observó en silencio, sintiendo una extraña mezcla de alivio y preocupación. Uno de los oficiales, un hombre de rostro serio y mirada inquisitiva, se acercó a él. ¿Puede contarnos exactamente qué pasó? Miguel tragó saliva. Estaba caminando por el bosque, escuché un ruido, un llanto. Me acerqué y lo encontré allí, envuelto en una manta. No había nadie más, o al menos eso pensé. El oficial entrecerró los ojos. ¿Alguien más? Miguel sintió un escalofrío al recordar la silueta en la oscuridad. Había alguien. Una mujer. No la vi bien, pero me dijo algo antes de desaparecer. ¿Qué le dijo? Miguel respiró hondo antes de responder. Me dijo, no te lo lleves. El oficial se quedó en silencio por un momento. Luego miró a sus compañeros y asintió. Vamos a revisar el área. Si hay alguien más por allí, lo encontraremos. Mientras los agentes se adentraban en el bosque, Miguel observó cómo los paramédicos colocaban al bebé en una incubadora portátil dentro de la ambulancia. ¿Estará bien?, preguntó con voz temblorosa. Una de las paramédicas le sonrió con amabilidad. Hizo lo correcto al encontrarlo. Lo llevaremos al hospital para asegurarnos de que esté estable. Miguel asintió, pero su mente seguía atrapada en la imagen de aquella mujer en el bosque. ¿Quién era? ¿Era la madre del bebé? Si lo era, ¿por qué lo abandonó? Y si no lo era, entonces, ¿qué quería decir con aquellas palabras?
Pero lo que Miguel no sabía era que la historia estaba lejos de terminar. En los días siguientes, se revelaría una verdad aún más impactante, algo que cambiaría su vida para siempre. No te pierdas la última parte de esta historia. Lo que está a punto de descubrirse te dejará sin aliento.